Hemos leído entonces el texto en Marcos 4 a partir del verso 24, aunque el enfoque propiamente está a partir del verso 26. Entonces tenemos ahí, hermanos, este texto central, voy a decirlo así de una manera, que nos ayudó hace 2 semanas a recordar el proceso. Recuerden que estamos tratando de internalizarnos un poco en este proceso natural de crecimiento, la parábola de las 4 estaciones, como una forma que el Señor usa en el proceso de crecimiento que es cíclico. Eso es muy importante decirlo, porque más bien nosotros nos podemos comparar como un árbol, y de hecho la palabra del Señor en más de una ocasión compara a los hijos de Dios, a la gente que camina con Dios, como árboles. Como dice el Salmo 1, que aquel hombre que teme al Señor, que camina en sus caminos, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y justo el día de hoy veníamos con hermana Mile, nos vimos ahí en el Cuban y veníamos comentando que qué rico es el verano, ¿no? Otros disfrutan más el invierno, y así somos los seres humanos. Unos disfrutamos más una temporada, los otros otra. Al menos el esposo de la hermana Mile disfruta más el invierno y ella está esperando el verano. Así que para los que están esperando el verano, hoy vamos a hablar un poco del verano. El verano con sus tiempos calurosos y extremos a veces. Recordemos el proceso que está también en el texto que hemos leído hoy, solo que un extracto de ese texto. Este crecimiento continuo dice: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También hay un tiempo de cosechar. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera, en su manera de decirlo, en 1 Corintios 3:6, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y vemos la imagen que les mostré el otro día, ¿no? de la plantita de trigo, que es una semilla primero que se siembra en primavera, comienza a nacer, y después el clima comienza a calentar, el verano hace que crezca, y voy a decir, si sobrevive, porque hay veranos difíciles, hay veranos muy lluviosos, muy calurosos. Y después, entonces, cuando el verano llega a su cúspide, viene también el otoño y el tiempo de la cosecha. La parte que no se mira acá es la parte del reposo entre la cosecha y la nueva siembra, que suele durar unos 3 meses en la agricultura, unos 3 meses hasta que se vuelve a sembrar y el ciclo se vuelve a repetir. Y es bien interesante en nuestro texto que hemos leído, la parte del contexto, cuando el Señor Jesús, antes de compartir esta parábola, ha hablado también de que somos una luz en este mundo, que debemos estar en alto. Pero Él dice en los versos que leímos: consideren lo que oyen, con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en la siembra, hermanos, ustedes sabrán que entre más se siembra, más posibilidades hay de cosechar. Si se siembra poco, se va a cosechar poco. La otra ley de la siembra es que usted va a cosechar lo que siembra, dice Pablo en un momento a los Gálatas. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, si usted en su relación familiar siembra amor, va a cosechar amor. Pero si usted siembra discusión, rencilla, enojos, imagínense lo que puede cosechar. Qué bonito es hacer una buena siembra, cuidar lo que sembramos, porque eso también va a pasar por ciclos naturales y va a llegar hasta la cosecha.
Pero si estamos sembrando mal, hermanos, no esperemos cosechar bien. Así que son leyes naturales. Interesante que Dios pone estas leyes en la naturaleza y nos hace ver a nosotros que también se aplican a nuestro carácter y a nuestra vida. A través, como hemos usado la parábola acá, de los procesos de crecimiento y las diferentes estaciones. Así que hoy nos concentraremos en el verano. Ya vimos la parte de la primavera hace 2 semanas, cuando se nace, y ahora vamos a ver la parte del verano, cuando la cosa se va poniendo más caliente, ¿no? Y más extrema a veces. En el verso 26 de nuestro texto dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y el verso 27: él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí la tierra da fruto, primero el tallito, luego las espigas y después el grano lleno en la espiga. Ahora dice acá esta frase interesante, que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que, hermanos, el crecimiento en sí se da en el silencio y en la quietud. El crecimiento no se puede manipular, y una característica del crecimiento es que el crecimiento es doloroso. Los que ya hemos pasado por un poco de crecimiento, cuando uno está niño, ¿no es cierto?, por ahí alrededor de los 4 o 5 años, y después en la adolescencia se vuelve a repetir ese fenómeno como allá alrededor de los 13 años, parece que son los años donde más nosotros estamos creciendo. Y dolores por acá, ¿verdad?, por las piernas, le duelen a uno las piernas, uno piensa que está enfermo, pero realmente no hay ninguna enfermedad, solo se está creciendo. Interesante es también que cuando alguien va al gimnasio para hacer músculo y que el músculo crezca, uno va y hace un esfuerzo, pero el crecimiento no sucede en el gimnasio, sino que sucede cuando tú vas y descansas. Por eso a los deportistas se les recomienda cuidar también su descanso, porque cuando estás en reposo, entonces el cuerpo comienza a generar las células necesarias para regenerar los músculos. A veces es como un proceso de reparación, pero se necesita la quietud para que eso suceda. Y es en la quietud, en el descanso, que el crecimiento real tiene su efecto. El problema, hermanos, es que en medio de las situaciones extremas, yo les he contado de Vivaldi, ¿no?, que compone esta composición allá por el siglo XVIII de las 4 estaciones. Y es interesante cuando él hace la parte del verano, es como una pieza muy, muy movida, con el violín muy extrema. Y él está pensando justamente en las tormentas que a veces suceden en el verano, tormentas extremas que pueden a veces ponernos al límite, pero que van a redundar en bien y en crecimiento. Porque el crecimiento duele, el crecimiento es doloroso. Mire lo que dice Romanos 8:28: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Yo tomé una captura de una fotografía acá, para los que ya tienen unos años de vivir en Alemania. Esto sucedió en el año 2014, un 9 de junio, un día de verano de esos fuertes, ¿no? Y aquí es curioso, en la zona donde vivimos, cuando hay mucho calor, un día, por ejemplo, ese fue un día lunes, aquí ustedes ven un árbol caído y aquí queda solo el tronco. Estos sobrevivieron,
Allá al fondo no se nota mucho acá en la imagen, pero en esta pequeña imagen acá atrás hay un árbol pequeñito que sin duda había sido plantado hacía 1 o 2 años, pero quedó ahí vivo, sobrevivió, mientras que este árbol más grande junto a este pequeño pues se cayó. Los veranos, hermanos, son extremos. ¿Y cómo puede ayudar esto al crecimiento? Recuerde que el bosque es un conjunto, es una situación interesante porque el bosque no son los árboles individuales. Lo interesante es que cuando un árbol grande se pierde, los árboles pequeños que han estado a veces por años sin poder crecer porque no les da la luz del sol, porque la copa de un árbol más grande le hace sombra, así que el árbol realmente no puede crecer, pero está ahí esperando la oportunidad, mire, de que un árbol grande se caiga, que sea tumbado, que se pudra lo que sea lo que le pase, que se lo coman los escarabajos, lo que sea, los gusanitos. Y entonces hay oportunidad para los árboles que estaban ahí pequeños. Cuando ya les da la luz del sol, queda ese agujero ahí en el espacio del bosque, y entonces comienza una competencia de esos árboles por ver cuál va a crecer primero. Y no van a crecer todos, pero uno va a ganar esa competencia, pero tiene que apurarse a crecer. Es impresionante cómo la naturaleza funciona. A veces, por ejemplo, hay incendios de bosques que no son provocados por seres humanos, sino que a través de tormentas eléctricas caen truenos, relámpagos y comienzan y provocan incendios en bosques enteros. Estaba platicando con uno de mis hermanos que vive en Estados Unidos, que contempló un desastre de estos, un incendio que se provocó por una tormenta eléctrica hace unas décadas. Y aquello quedó, hermanos, desolado. Lo que la gente no se percató en el momento del incendio es que a través del incendio las semillas que habían en los árboles viejos guardadas estallaron y se esparcieron. Y a los 4 años se empezaba a ver como un nuevo bosque venía creciendo. Y así, hermanos, el Señor permite que también en su iglesia, la iglesia, pasemos por momentos difíciles, momentos de desolación, o en tu propia vida, que pases un momento difícil de desolación. Pero la palabra dice que a los que amamos a Dios, a los que somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas van a contribuir para ese llamado que el Señor te ha hecho. Porque, amado hermano, tú y yo fuimos llamados para ser hijos de Dios, para ser hijos. Y Romanos 8, que es un capítulo maravilloso, como he dicho en algunas predicaciones que ya hice sobre este capítulo, nos demuestra ese propósito maravilloso que Dios tiene en nosotros. De modo que va a decir en ese capítulo el apóstol Pablo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Así que debemos recordar, hermanos, que el sufrimiento que nosotros padecemos hoy va a redundar en el desarrollo de nuestro carácter. Hay procesos difíciles que nosotros vivimos como seres humanos, como individuos. Y el apóstol Santiago nos va a decir también en Santiago 1, 2 y 3, tengo ahí el texto anotado: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Hasta ahí leído simplemente no parece tener sentido. ¿Cómo te vas a gozar cuando estás en dificultades, cuando estás en pruebas? Si lo menos que uno tiene es alegría y gozo en medio de las dificultades. Los sentimientos que nos invaden cuando estamos pasando por dificultades es temor, es ansiedad, es inseguridad, aflicción, dolor, tristeza, desconsuelo, desesperanza. Pero, ¿cómo dice Santiago? Gócense cuando pasen por diversas pruebas. Aquí está el secreto en el verso 3: sabiendo
Si saben esto, entonces van a tener la capacidad de gozarse en las pruebas y las dificultades, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y el texto siguiente, para los que tienen su Biblia abierta, ahí en el verso 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, de modo que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Es decir, el Señor quiere, hermanos, que nos mantengamos en desarrollo, en crecimiento. Y tú estás viendo el momento difícil, o el niño se siente mal, piensa que está enfermo por el dolor que está pasando, pero realmente está creciendo. Algo está pasando en su cuerpo. Y hermanos, cuando nosotros pasamos por dificultades o cuando estamos en un proceso de formación académica y vienen esas pruebas difíciles, ¿no es cierto? Cuando se nos está instruyendo en algo, se nos está capacitando, se nos está dando un entrenamiento, a veces siente desesperarse uno y no poder más. Y las noches en vela, esforzándose por terminar trabajos y proyectos. Lo mismo sucede a veces en el trabajo, hermanos. Son desesperantes a veces, pero esos procesos te van a dar un fruto después. Yo me recuerdo cuando estábamos con mi esposa aprendiendo alemán, ahí en la Universidad de Bochum. Teníamos como unos 6 meses de estar acá. Ya íbamos como por el tercer o cuarto curso, ¿verdad?, de alemán, por el B1, por ahí más o menos. Llegamos, después de un examen de la prueba de alemán, llegamos a la casa los dos y nos tendimos en la cama, como que si nos hubiésemos desmayado, íbamos bien cansados, bien agotados. Es un proceso que no es agradable, hermanos, pero después da el fruto, ¿no es cierto? Un proceso que duele, un proceso al que no hay que renunciar. El cuerpo, no, ¿para qué estoy aprendiendo este idioma? Y uno da el esfuerzo y seguimos. Yo me recuerdo que después yo también reprobé uno de esos cursos. Ya era como por el B2, creo yo, por ahí, cuando la gramática se empieza a poner así medio enredada, ¿verdad? Y reprobé el curso. Entonces dije, bueno, ese mismo día nos dijeron que ya se podía inscribir uno en los nuevos cursos, pues yo no me podía inscribir en el siguiente, así que me volví a inscribir en el mismo curso y dije, ahora sí voy a aprender mejor la gramática porque la voy a repasar otra vez. Y a veces, hermanos, tenemos que tener esa perspectiva. Va a haber un fruto, va a haber un resultado, y no perder el ánimo por el momento difícil que estemos pasando. Cuando nuestro cuerpo, por ejemplo, se aqueja con la enfermedad, hermanos, yo creo que una de las cosas más difíciles de comprender para nosotros los seres humanos es lo que el apóstol Pablo va a decir. Este cuerpo exterior se va desgastando, pero observen el interior. Ese, dice, se renueva de día en día. Porque el cuerpo, cuando el cuerpo te empieza a demostrar terrible y cruelmente tus limitaciones, entonces tú te empiezas a dar cuenta que tienes un espíritu en ti que puede crecer, un carácter que se puede parecer al de Cristo Jesús. Y la cosa más bella, creo yo, de un hijo de Dios que padece, que enfrenta quizá ya los últimos años, los últimos meses de su vida, es que comienza a anhelar estar en la presencia del Señor, y su corazón y su espíritu se empieza a convencer, como dijo un poeta, que este mundo no puede ser nuestro hogar. No, nosotros realmente somos peregrinos y extranjeros, y no fuimos hechos para los padecimientos de este mundo. Pero el Señor, a través del padecimiento, quiere mostrarnos a ser obedientes. Aún el Señor Jesucristo, dice la palabra, que por lo que padeció, aprendió obediencia. Lo importante, hermanos, en medio de las situaciones que no entendemos en la vida, es tener un corazón quieto, un corazón que espera a ver el propósito de Dios.
Cuando mis padres murieron, tuve unas experiencias interesantes. Recuerdo cuando mi padre falleció, yo tenía 20 años, 21 años, estaba bastante joven, pero me pasó algo bien curioso, porque en la iglesia nos habían dado un entrenamiento de predicación y también yo ya había empezado en el seminario y yo estaba planificado para predicar ahí a inicio de octubre del año 94, fue eso cuando mi padre murió. Y el pasaje que me correspondió, que me asignó el pastor, era este de Santiago 1, del 1 al 3, algo así. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y después termina diciendo el otro verso, ¿no? Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Porque esa es la parte que no entendemos, esa sabiduría no la tenemos. Pues mi padre enfermó un infarto al corazón, sobrevivió solo 3 días después del infarto, que se le complicó completamente y falleció en cuidados intensivos a los 3 días. Y yo estaba esa semana preparando el mensaje. El día que enterramos a mi padre, yo tenía que predicar en la mañana y mi padre iba a ser enterrado por la tarde. Y el pastor me dijo, Benjamín, ¿quieres predicar o quieres que yo me haga cargo del mensaje? Sabiendo, ¿no?, que yo estaba en esa situación. Yo dije, hermano, yo creo que voy a predicar porque el Señor creo que tiene algo que ha estado preparando mi corazón para este momento. Así que se convirtió en un testimonio también y compartí esa palabra con la iglesia. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y creo que comencé a pedirle al Señor sabiduría. Señor, ayúdame a comprender, a no reprochar la situación, porque ese es el problema cuando uno está en dificultades, que uno entra en pánico y comienzas a reprochar y comienzas a pensar, pero Dios, ¿qué pasó? Me iba a cuidar y no me está cuidando. Entonces uno pierde de perspectiva, hermanos, que Dios está obrando aún en las situaciones difíciles. Cuando mi madre falleció en el año 2009, yo había tenido ya para esas alturas unos 6 años de servir como capellán en una fábrica de calzado en Guatemala, y me llamó la atención que una de las cosas que atendía era cuando algún familiar, incluso de alguno de nuestros empleados, que eran como 300 empleados en la fábrica, cuando alguno de los familiar fallecía, por ejemplo, le visitábamos de parte de la empresa y yo llevaba unas palabras, y recuerdo que siempre era una linda oportunidad para compartir de la esperanza de salvación en Cristo Jesús para mucha gente que no viven en esa esperanza. Y después de esos 6 años donde hice bastantes servicios, donde atendí bastantes veces a gente en duelo, muere mi madre en Estados Unidos y yo no tenía visa para viajar. Y no pude estar en el entierro de mi madre. Fue para mí así un poco contradictorio, ¿no? Pero procuré guardar la calma y decir, el Señor tiene un propósito en esto. Al final, por unos trámites extraordinarios, me dieron una especie de visa humanitaria. Con el pasaporte de El Salvador uno no puede viajar a muchos lugares así nomás, y Estados Unidos es un país donde uno necesita pedir visa. Así que me dieron una visa humanitaria y llegué a Boston, pero ya a mi madre la habían enterrado. Entonces no llegué al entierro, no pude llegar al entierro, llegué unos 3 días después del entierro, pero comencé a compartir con mis hermanos y a escuchar lo que había sucedido. Me llamó la atención cuando me contaron los hermanos que el pastor que había oficiado el sepelio de nuestra madre era un pastor norteamericano que también hablaba español, porque hay una iglesia ahí, como estábamos nosotros allá, ¿no?, en la Juliusstraße, con la parte alemana, la parte hispana, así parecido.
Y lo que más llamó la atención fue que este hermano casi no conocía a nuestra madre, pero Dios lo usó para bendecir la vida de nuestra madre, para recordar el legado espiritual que ella también había dejado. Una mujer de mucha oración, una mujer que allá andaba de misionera, y yo me llevaba con ella porque yo era pequeño, entonces no me podía dejar solo en la casa, así que me iba con ella de viaje. Y después también allá en Estados Unidos, desde Boston hasta New Jersey, por la costa este de los Estados Unidos, ella anduvo viajando ahí donde mis hermanos vivían o viven, y anduvo anunciando el Evangelio y compartiendo de la palabra y orando por gente necesitada. Y gente me dio testimonio de eso. Y después entendí yo que no era yo el que tenía que oficiar el sepelio de mi madre, porque hay un proverbio que dice: alábente los labios ajenos y no tus propios labios. Y el Señor usó labios extraños para alabar el legado de mi madre. Y después también me dieron ese testimonio a mí. Así que, hermanos, guardar la calma, y para que les cansaría las cosas que Dios me habló en ese viaje. Estaba a unos meses de salir acá para venir acá como misioneros a Alemania. Fue a inicio del 2010 que vinimos acá a Alemania, y mi madre falleció, por cierto, en un otoño allá en los Estados Unidos. Lo vimos así también, fue como una semilla, esas semillas que caen en otoño y que son sembradas para dar fruto y dar bendición. Así que, queridos hermanos, vamos a pasar dificultades. Las dificultades para nosotros como seres humanos están garantizadas, no deberían extrañarnos. Quiero dejarles unas preguntas para que ustedes mediten cuando estén pasando por dificultades, unas preguntas para reflexionar. Y este ejercicio es parecido al de hace 2 semanas. Háganlo en familia, háganlo entre ustedes con algún amigo, con alguna amiga acá de la iglesia, y reflexionen en estas preguntas y compartan unos con otros. ¿Recuerdas alguna dificultad que Dios usó especialmente para tu crecimiento en carácter y madurez? Comparte. 2. ¿Hay algo en este tiempo que te está siendo especialmente doloroso y difícil de comprender? Comparte. Y 3. ¿Te es posible descansar en que Dios usará una situación difícil para tu crecimiento, aunque de momento no parece haber una solución inmediata o sentido claro? ¿Por qué es difícil confiar así? Explica. Y cuando se reúnan con su amigo o en familia, oren los unos por los otros. Así que otra vez les dejo tarea. Eso no es para lo que vamos a hacer esta tarde, esa es otra tarea a los que nos vamos a quedar. Yo, junto con el mensaje, con el enlace que voy a dejar ahí en el grupo digital, voy a volver a dejar estas preguntas ahí para que las tengan de referencia. Algunos ya le hicieron una fotografía a la pantalla con las preguntas. Excelente. Así que, hermanos, recordemos que en el Señor estamos en un proceso de crecimiento. No debemos quedarnos ahí donde estamos. Y como sucede con las 4 estaciones, que no nos asuste el verano, por duro que sea. Se va a calmar, va a venir el otoño y va a venir la tranquilidad, el reposo invernal, que a muchos el reposo los desespera también. Dice, ¿cuándo se va? No puedo ni salir a caminar. Bueno, uno puede salir a caminar, pero algunos no sienten muy agradable salir a caminar con este frío. Por más abrigo que uno se ponga, ya ni caminar puede, ¿verdad? Pero otros igual nos da, si es en verano, si es en invierno, salimos a caminar y disfrutamos. Pero, hermanos, va a venir la primavera otra vez, va a venir otra vez la luz, va a venir otra vez la esperanza, y podremos estar confiados que el Señor no nos va a dejar en ningún momento y va a usar todo momento y toda circunstancia en nuestras vidas
para bendición, para crecimiento, para desarrollo. En las manos del Señor están nuestros tiempos. Recordábamos esta semana cuando despedíamos los restos de nuestra hermana Loli. En tus manos están mis tiempos. Así que, hermanos amados, estamos en las manos del alfarero. Y aunque a veces duela, no se desespere, porque el alfarero sabe lo que está haciendo. Nuestro amante Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y está trabajando en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre, sobre todo queremos pedirte sabiduría el día de hoy, porque a veces las dificultades de la vida nos confunden. A veces incluso quizá llegamos a pensar en que nos has dejado de amar, que nos olvidaste o algo por el estilo. Perdónanos, Señor, porque a veces nos hace falta sabiduría. Te pedimos esa sabiduría que solo tú puedes dar, Señor. Una sabiduría que nos ayuda a entender que somos tus hijos y que tenemos un propósito sublime por el cual nos llamaste, y que no nos has abandonado ni nos vas a abandonar en ningún momento, que aunque las circunstancias sean difíciles, tú estás obrando y tú estás obrando para bendición. Señor, queremos confiar en ti, queremos confiar en tu señorío, en tu guía, en tu grandeza. También, Señor, podemos recordar que nuestros caminos no se parecen a los tuyos y tampoco nuestros pensamientos. Que tus pensamientos, Señor, y tus caminos son más elevados que los nuestros. Por eso necesitamos comprensión espiritual, Señor, para no quejarnos siempre, sino para descansar, para saber que estás obrando y para saber que de una dificultad tú vas a sacar un carácter probado, un carácter que se parece al del Señor Jesucristo, que nos vas a perfeccionar, que nos vas a complementar, Señor, a cada paso. Gracias te damos por este llamado de ser hijos tuyos, Señor. Ayúdanos para que las dificultades también nos enseñen obediencia a tu palabra, porque a veces desobedecemos, no atendemos a tu voz, a lo que estás hablando, y entonces sufrimos las consecuencias. Ayúdanos a recordar, Señor, prestar atención a lo que nos quieres decir, despertarnos en la mañana para escuchar tu palabra, para elevar una alabanza a tu nombre, Señor, y tenerte siempre en primer lugar, buscando, Señor, tu reino y tu justicia siempre, en confianza en que todas las cosas nos serán añadidas por tu mano de poder. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.